Irumani por la invitación para esta nueva versión del diplomado sobre la cosmovisión andina. Mi nombre es Mario Pachagoya Casilla, soy arqueólogo y bueno, pues en tiempos no tan continuos, pero siempre estaba ligado a la investigación arqueológica en el sitio arqueológico de Tiwanaku. Entonces, bueno, pues es un placer compartir con ustedes esta etapa, digamos, de, del diplomado y bueno, pues espero que todo lo que reflexionemos en esta charla, en esta clase, sea realmente de provecho. ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, a modo de una introducción muy general, quisiera empezar sobre algunas categorías que normalmente fluyen en el discurso académico y sobre todo en un ámbito, digamos, de un aspecto ligado, entre comillas, a la cientificidad, ¿no? Con esto quiero decir de que muchas veces los estudiosos de la cosmovisión, de las tradiciones, de las costumbres, han querido entender, pues, como si estas pautas, digamos, culturales fuesen, digamos, como números, como elementos eh, que se experimentan cotidianamente como en un laboratorio de las ciencias naturales. Sin embargo, sin embargo, lo que nosotros eh, vamos a observar de aquí y el resto de las clases que nos toca es justamente cómo contrastar estas ideas muy positivistas, cientificistas y hasta académicas, yo diría, porque no hay todavía ese diálogo, digamos, ¿no? Entre la academia y los conocimientos que se generan en los pueblos, en diferentes unidades sociales, no solamente aquí de los Andes, ¿no? Sino también en la Amazonía y prácticamente, ¿por qué no decir, en todo el escenario amerindio, ¿no? Entonces, valga la pena, ¿no? O valga la redundancia en decir de que si hablamos de cosmovisión, ustedes saben que cada espacio, microespacio, prácticamente es un lugar, un escenario donde se construyen, ¿no? Donde se construyen eh, comportamientos sociales. Estos comportamientos sociales no necesariamente requieren de de una, de un origen, digamos, único o de un epicentro único, digamos, de donde se genere y se irradie al resto. Más bien, prácticamente es, yo lo llamo, de un carácter de multigénesis, es decir, prácticamente los comportamientos, estas pautas, digamos, de la visión del mundo, eh, fluyen, es decir, emergen de distintos lugares donde uno vive, ¿no? Como persona, como familia, y todo esto anclado a una colectividad que lo llamamos sociedad, ¿no? Aunque estos términos parecieran ser todavía muy occidentales, ¿no? Por su carácter histórico y su carácter de origen, digamos, de cómo las ciencias sociales han empezado a influir mucho en el comportamiento natural, digamos, y original de las sociedades amerindias. Entonces, tenemos
que ver un poco las cosas de la siguiente manera. Si bien estamos haciendo una pequeña introducción, es para que nos demos de cuenta cómo el mundo prehispánico pensaba, pensaba su cosmos, su sociedad, y cómo a partir de la colonia para este lado existe, digamos, una especie de compartimiento, pero tal vez esta palabra no refleja lo que es el comportamiento colonial versus comportamiento amerindio, ¿no? Entonces, lo que sí muchos autores definen de esta época es como si existiese una verdadera, un verdadero sincretismo cultural, ¿no? Y esta categoría habría que analizar bastante bien porque muchas veces se sobrepone uno sobre el otro, tratando de invisibilizar, digamos, la originalidad o la autenticidad de cada una de estas formaciones sociales del mundo andino y así en un panorama más general del mundo amerindio. Entonces, para continuar con el tema, vamos a hacer algunas presentaciones en diapositivas. Espero que, a ver, no nos falle esta vez. Y bueno, compartir con ustedes para poder comprender mucho mejor. Calendarisch. ¿Vas a entrar de ir a comer? ¿O cocino nomás? Ya no quiere entrar hoy. Cocinaremos nomás. ¿Sí? Sí, pues no voy a poder ir. O podemos ir también ahora, no quiere entrar este. Ya pues. Acá otra vez, compañero.
El micrófono está apagado, profesor. Hola, papi, dime. Ah, Ahora sí, ¿ya buenas estás noches. bajando de abajo? ¿Pueden observar la ¿Ya estás presentación, bajando de perdón? abajo? Rosendo Quispe está encendido su micrófono. Hola, hola. ¿Pueden ver la presentación, perdón? Sí. Sí, profe, sí. Buenas noches. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Bueno, Sí, se ve. Está Sigue silenciado. silenciado, profesor. Profesor, está silenciado. Tiene que desactivar el primer iconito para prender su micrófono. Está apagado su micrófono, profesor, y no se ve la presentación. ¿Nos puede escuchar, profesor, cuando le decimos que el micrófono suyo está apagado? sí. Hola, hola. Ahora. Ahora sí. ¿Y se ve la presentación, perdón? No. No. No se ve. Su micrófono está apagado. No salió, no, esto. No sé, a ver, vamos a compartir. Esto es, ¿no? Hola, hola. Ahora sí, pero no tenemos la presentación, ¿verdad? No, no se ve la presentación. Se lo escucha usted, pero no se ve la presentación. Está silenciado, profesor. No se le escucha. Hola, hola. Ahora sí, Ahora sí, se ve la imagen, ¿verdad? se ve su archivo, pero no se ve la presentación todavía. No se ve la presentación. No porque no la abrió, profesor. No, no está abriendo.
Ya está presentando sus archivos, profe. Ábralo nomás, profe. Pero no se ve la imagen. Yo tengo en la pantalla ya abierto la presentación. No, no se ve. Compartir. Tienen que compartir. No, ya está Sí, compartiendo. Ya está compartiendo su pantalla. Lo que pasa es que no se Sí. ve la presentación. Tema del internet, quizás. A veces Sí. leen. Y si vuelve a... Lo que pasa es, profesor, vemos su archivo, dice presentación. Ajá. Pero Ya, si le ha dado 2 clics otra vez, ojalá sí, a ver, dele 2 a, clics en la... a ver, Doble clic en la a ver. presentación. Sí. Ya. A ver. ¿Dónde? Cuando ponga compartir, tiene que poner toda la pantalla. Ahí sí vamos a poder ver. Hola, ¿ahora sí se puede ver? Sí, ahora sí. Pero no se ve completa la pantalla. Uy, Si le pone F5, profesor, a ver, intente. ¿no? Sí. Abajo a la derecha tiene un iconito de una pantalla, profesor. Más o menos ahí, Ahí. exactamente. Eso. Ahora sí. Mm, ¿Pueden observar la presentación? Se ve la presentación, pero no se ve completa la pantalla, profesor. Donde le dijo el compañero en ese iconito, presionó. Sí. O si no, vaya arriba al menú vista. Ya. Menú vista. Presentando. Sale de mi pantalla. No, al menú Está vista. Vaya proyectando qué arriba. es la cosmovisión, ¿verdad, profe? Sí. Eso Ahora se observa. Microcosmos, visión andina de los espacios cotidianos. visión andina. Sí, Está presentando. El Sí, mío pero es la pantalla de sale, el mío. visión, no es la pantalla de vista. Ah, claro. Pero ya está proyectando pantalla completa. a ver, esto de Puede aquí, vamos a ver. buscarlo. A Presentación al ver, ahí. principio. A ver, esto. Ahora, Sigue lo mismo, profe. no cambia. ¿Qué puede ser? A ver. Profesor, ¿puede ir al Sí. menú vista? Fíjese, tiene inicio, insertar, diseño y a la derecha tiene vista. Más allá, más a la derecha tiene vista. El menú vista. En esa misma barra, dice. Esa misma barra, vista. Lo que pasa es que está cubierta con una otra barra, está sobrepuesta. Ah, No ya. se ve eso. Sí, no se Sí. ve bien. O F5, si le pone F5, a ver. F5, ¿verdad? Sí. 5. ¿Nada? No. O haga clic en la diapositiva y recién ponga el F5, a ver. Clic ahí, ahora F5. No. Ha escrito F5. Póngale la tecla F5. A la tecla F5, perdón. Tecla F5, sí. Está arriba. Ya. F5. Aquí. Lo que pasa es que la barra de... Ahora, No se Pero ve. creo que podemos ver las diapositivas del mismo modo, aunque no esté en modo presentación, porque si no vamos a perder mucho tiempo Sí, eh, sí. esperando que esté en modo presentación. Sí.
Empezaremos nomás, profe. Ya. la veo bien. Ya, ok, empecemos, sí. Pero ahí no se ve bien, perdón, no está Se entrecortado. ve, se ve, se ve. A ver, está Ya. bien. Bueno, son las cuestiones técnicas. Bueno, van a disculpar, pero bueno. Bueno, dando continuidad con este inicio eh, de esta charla, que realmente es profundo en cuanto a la reflexión que se debe realizar, ¿no? Es decir, no por lo que es parte de una ciencia social o humanística, digamos, queda fuera, digamos, del escenario de los debates. Entonces, cuando yo propongo este tema de microcosmos, visión andina de los espacios cotidianos y ceremoniales, precisamente quiero mostrar cómo las sociedades andinas han construido diferentes escenarios materiales y espectrales para poder sustentar su vida cotidiana, su vida ceremonial, y todo esto con el fin de cómo organizar el universo, de cómo organizar el mundo, donde ellos despliegan diferentes actividades. Prácticamente el universo andino lo caracterizamos como un espacio vital donde el ser humano prácticamente interactúa con otros seres que son de distintas especies. El ser humano apenas conforma una sociedad de humanos en este caso. Sin embargo, en su entorno, en el espacio donde habita este ser humano, también existen otros seres con su comunidad, con su sociedad. Entonces, el conjunto de estas comunidades lo entenderíamos como una comunalidad, ¿no? Una comunalidad que prácticamente recurre a esta múltiple composición de sociedades, ¿no? Aquí ustedes pueden notar de que ya no vamos a hablar solamente de una sociedad humana, ¿no? Sino que a la par de la sociedad humana también estamos hablando de sociedades de animales, de plantas, de minerales, de hongos, de espíritus o de seres espectrales. También de los seres celestes, ¿no? Que vamos a desglosar poco a poco. Entonces, para que tengan una mirada más completa, no sé si cabe mencionar este concepto de holístico, no sé, muchos saben qué significa lo holístico, pero yo más bien diría que es un concepto que integra, ¿no? Que integra, es un concepto que nos muestra, digamos, cómo permanentemente el, 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 el hombre y la mujer andino han estado dialogando con estas otras sociedades, ¿no? A lo cual podríamos llamar una relación de una extrema alteridad extrahumana. Es decir, no solamente las relaciones de humano a humano, ¿no? Sino que más allá de esa relación también existe una relación muy directa y muy frecuente entre las plantas, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo incide esto en el comportamiento, en la construcción misma del ser, en este caso del ser humano? Porque no hay que olvidar de que el ser humano se va construyendo a lo largo del tiempo, desde que nace hasta que muere. Prácticamente los ritos de iniciación, desde que está en la vientre materna,
cuando nace, cuando pasan algunos años, cuando le dan el nombre, cuando cumple ciertas actividades o como persona, cargos, cuando se casa, y bueno, pues tantas responsabilidades que hay dentro de la comunidad hacen de que este ser humano sea construida de manera cultural, ¿no? Todo lo que adquiere a lo largo de su vida es prácticamente una construcción. Se forja, digamos, desde esa fábrica social, ¿no? Es decir, desde donde lo construyen prácticamente como ser humano, bajo las pautas culturales y los cánones culturales compartidos prácticamente. Entonces, vamos a ir avanzando de a poco. ¿Cuál es el objetivo principal de este tema? Comprender los principios y conceptos fundamentales que operan en la cosmovisión andina, donde al menos todos los seres participan de una vitalidad genérica que tiene la capacidad de fluir o circular entre diferentes mundos vivientes. Lo dicho anteriormente concuerda perfectamente con este objetivo, ¿no? Hablamos de un mundo vital, es decir, donde nada prácticamente pasa sin tener vida. Hasta una piedra, hasta la montaña, hasta las nubes tienen vida. Entonces, toda esta capacidad, digamos, de identificar la multiplicidad de vidas, ¿no?, que conforman ese universo, hace pues de que el conocimiento, los valores, también formen, digamos, parte de un todo prácticamente, ¿no? Es decir, no ningún elemento de esa comunidad, de ese universo, está aislada, sino que todo el comportamiento de uno de esos seres incide en nosotros, ¿no?, de manera directa o indirecta. Entonces, eso es lo que más o menos pretendemos comprender, digamos, en esta etapa de la charla, cómo es que el ser humano andino, sea mujer u hombre, se forja a partir de estas múltiples concepciones, ¿no?, que se van dando en el lugar, en el espacio donde vive y hace sociedad. Entonces, a modo de un poco comprender qué es cosmovisión, muchos nos preguntamos y precisamente pienso yo de que todos los compañeros de este curso, de este diplomado, se han interesado justamente a ver para fortalecer, ¿no?, la identidad, los valores, ¿no?, culturales. Saber, uno quiere saber, digamos, cómo desde sus raíces más profundos, digamos, ha emergido eh, la, 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 la formación de los diferentes procesos sociales a lo largo de la historia de los Andes prácticamente. Entonces uno quiere saber qué ha pasado, digamos, desde las épocas arcaicas, ¿no?, de la humanidad de los Andes hasta eh, nuestro tiempo, ¿no? Es decir, hasta nuestra sociedad contemporánea o nuestra historia contemporánea. Entonces, a modo de, a ver, yo digo, a modo de poquito entender y comprender, digamos, qué podría ser cosmovisión. Obviamente esta definición no lo podemos tomar, digamos, como único, ¿no? Existen varias definiciones. Entonces, a ver, vamos un poco a ver esto de la cosmovisión. Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo existente. Depende de su historia, costumbres y lenguaje. Aquí prácticamente nos está diciendo cómo se conforma la imagen de un concepto, la imagen, en este caso,
de un mundo, de un universo, de un espacio, de un contexto, donde el ser humano prácticamente se construye día a día. El comportamiento de los seres humanos son prácticamente parte de una construcción social, es decir, estos elementos que van adquiriendo, digamos, o van relacionándose con los elementos que están inmersos en ese universo, hacen que vaya construyendo un tipo de arte, un tipo de estética, un tipo de técnica, es decir, muy particular, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, pues, por qué las culturas también tienen sus propias particularidades, porque precisamente han incidido más en ciertos elementos que las otras culturas, ¿no? Entonces, eso depende también del contexto geográfico, es decir, en dónde vive la gente, en dónde hace colectividad este conjunto de personas. Entonces, va a depender de esos factores, tanto internos como externos, ¿no? Para que al final tenga la imagen de su universo, la imagen de su colectividad y la imagen, ¿no? De sí mismo, es decir, como persona, ¿no? Entonces, la cosmovisión muchas veces ha sido romantizado, ¿no? Desde la perspectiva europea, y peor todavía si hablamos desde una perspectiva antropocéntrica, es decir, el hombre como el eje del universo, el centro del mundo, que no toma en cuenta para nada a otras comunidades que hemos mencionado. Entonces, desde ese punto de vista, la cosmovisión simplemente sería una mirada del hombre, ¿no? Es decir, una mirada absolutamente egocéntrica en este caso, lo cual las culturas andinas y amerindias no comparten, ¿no? Ustedes deben conocer mejor de que estas culturas permanentemente eh, han tratado de mostrar su verdadera esencia ante cualquier, en cualquier escenario. Pero sin embargo, a lo largo de la historia, siempre han estado invisibilizados también, ¿no? Es decir, el modelo, digamos, que se ha construido, el modelo de conocimiento, me refiero, que se ha construido desde las escuelas, desde las universidades, prácticamente nos induce, digamos, a preferenciar o a privilegiar solamente el hombre o la mujer como humanidad, ¿no? Y nos ha enseñado a olvidarnos de las otras cosas, ¿no? De las otras vidas, de las otras comunidades que están ahí en nuestro medio, pero que gracias a este modelo excluyente, digamos, no podemos entender, no podemos imaginar ni siquiera de que estas otras comunidades hacen mucho en la formación social de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, es realmente de una reflexión, digamos, profunda, ¿no? Que tenemos que nosotros tratar de discernir, a ver cuáles son las vías posibles para poder establecer una verdadera cosmovisión. En este caso, una verdadera cosmovisión andina. Y obviamente, justamente pongo sobre el tapete esto, la cuestión colonial, quiera sea o no, también ha incidido, ¿no? Por lo menos en estos últimos 500 años. Entonces vivimos en una realidad, ¿no? De vertientes, de dos vertientes, en este caso andino y también colonial europea. Entonces, la sociedad contemporánea prácticamente está inmerso en estas dos vías actualmente.
lo cual muchas veces cuesta poner en diálogo, poner en temple, porque muchas veces se trata de sobreponer una sobre la otra, tratando de invisibilizar y tratando de poner en el anonimato incluso, con seguramente con ciertos intereses, ¿no? Que no vamos a mencionar, pero la verdad es que incluso en algún momento de la historia, ustedes saben muy bien, se trató, digamos, de homogeneizar la sociedad boliviana, ¿no? Con una única identidad. Eso ocurrió en los años 50, por ejemplo, ¿no? Cuando buscábamos la bolivianidad, eh, la multiculturalidad prácticamente transformada en una monocultura prácticamente de la bolivianidad, de la identidad del boliviano, de la boliviana, ¿no? Entonces, ideas como eso han hecho de que más bien este, las cosmovisiones se vayan más bien fortaleciendo por otro lado, ¿no? Han escapado prácticamente a todo ley formal, a todo, a todo regla formal, digamos, y muchas veces desde la clandestinidad, pero en estos últimos tiempos se ve, ¿no? Se ve de que de manera progresiva va, van apareciendo, ¿no? En cadena ciertas estructuras, digamos, que ni siquiera habíamos visto, ¿no? En la historia, ni siquiera está escrito eso, ¿no? Entonces, son realmente realidades ocultas que en estos últimos tiempos también están apareciendo a la luz y bueno, pues, y eso es lo que tratamos de rescatar y fortalecer también. Entonces, cosmovisión prácticamente es una categoría muy compleja de entender, ¿no? No es tan sencilla porque tiene vertientes, elementos que se introducen de un lado a otro. Hay cosas que son transversales. Prácticamente es como una maneja de hilo, ¿no? Que a veces no se puede discernir a simple vista siquiera. Entonces, solamente yo pongo como una propuesta para que después de un profundo análisis que hagan, pueden reflexionar y llegar pues a las conclusiones que más o menos ustedes pretenden tener sobre esta categoría de cosmovisión. Bueno, vamos a empezar de lo más básico, de cómo las culturas andinas han emergido como colectividad y después han empezado a desplegar una serie de actividades, ¿no? Primero desde el arcaico, llegaron al formativo, tiwanaco, inca, bueno, así, toda una línea de tiempo que nos muestra los diferentes procesos sociales a lo largo de la historia. Ustedes saben que nosotros estamos justo aquí en la meseta andina, cerrados en dos murallas, dos cordilleras, Perdón, tanto... profesor, Sí, solo se ve la primera diapositiva, no avanza sus diapositivas. no Se ve, avanza. se ve la carátula y vemos que estamos ahí desde el inicio. Bueno, a ver, vamos a revisar. A ver, Alfredo, a ver. Ahora, perdón, No, se sigue viendo la primera diapositiva. sigue en el Profesor, mismo.
como no está en modo presentación, lo que tendría que hacer es tocar con el cursor la diapositiva que nos quiere mostrar. Ah, ya, entiendo. A ver, vamos a ver. Tiene apagado su micrófono, profesor, no lo escuchamos. Hola, ahora sí, ¿no? Ahora sí, se escucha. Ya, sí, un poco ahí. A ver, vamos a ver esto. Compartir. Vamos a salir. Perdón, no se ve, ¿no? La imagen, perdón. No, profesor, porque de verdad no está tocando con el mouse la diapositiva que nos quiera mostrar. De ese modo sí se va a ver. Ujú. Ya. Ahí se ve la segunda. Ahora se ve, perdón. Se ve que es la cosmovisión, Ahora sí, está ahora se ve. Ah, El control ya sé. vertical de pisos ecológicos. Ve el control vertical de pisos ecológicos, ¿se ve, verdad? Sí, ahora sí. Es muy bien. Ya, Sí, avancemos se así. mira, profesor. Ya, gracias. Bueno, decíamos de que los Andes es un escenario muy amplio que muchas veces ha sido catalogado por los viajeros y los primeros cronistas como un espacio geográfico de difícil acceso, pero además un lugar muy agreste y árido, donde casi era imposible el desarrollo de cualquier forma de vida. Pero de esas concepciones que habían sobre el mundo andino a las verdaderas concepciones que vamos a tratar de aterrizar con Tiwanaku, con la cultura Tiwanaku, realmente hay una diferencia muy abismal. Ya algunos investigadores serios, yo diría así, ya en la década de los 70, 80 se dieron cuenta de que las sociedades prehispánicas que poblaban los Andes no eran pues sociedades estáticas que estaban anclados en un espacio agreste, como llamaban, sino que eran sociedades muy dinámicos realmente. Y para eso justamente podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, cómo llegaban de 10 a 23 días desde Tiahuanaco, desde el lago Titicaca hasta el Océano Pacífico.
o los valles interandinos occidentales, ¿no? De donde podían captar recursos, por ejemplo, como el maíz, la coca, el mullo, el guano, y asimismo desde el lago Titicaca hasta la Amazonía, pasando por los yungas, podían llegar en 2 días, ¿no? Desde ahí captaban el maíz, la coca, la madera, la miel, plumas de aves, pieles de jaguar, pieles de pantera. Es decir, eran recursos exóticos que complementaban perfectamente los recursos que se producían en los Andes. Entonces, para que tengan una idea de cómo realmente las culturas del arcaico, del formativo y tiwanaku tenían otra visión, digamos, sobre ese espacio geográfico, ¿no? Y cómo el conocimiento del siglo XX, del siglo XXI, más bien lo distorsiona y, bueno, pues modula otro tipo de realidad, ¿no? Que no es cierta. Entonces, imagínense el viaje que hacían hasta el Océano Pacífico, el viaje que hacían hasta la Amazonía, son elementos que que a la larga han formado parte de esa visión de mundo que han concretado precisamente en los Andes, ¿no? Es decir, son elementos que seguramente memorizaban, ¿no? Los espacios, los ríos, las plantas, la espesa selva, la fauna, prácticamente ha debido ser memorizado, ¿no? Por los, eh, por, por los andinos que bajaban a la Amazonía o también al Océano Pacífico. Y todo ese conocimiento prácticamente lo han llevado hasta los Andes y han transformado ahí, ¿no? Han transformado ahí precisamente para conformar una sociedad con una propia identidad, ¿no? Entonces, eso es realmente, digamos, el, el esquema, digamos, que podemos ver en este gráfico, el esquema social, ¿no? De cómo se van componiendo elementos exóticos a los Andes y elementos tan propios también de la región. En esta otra gráfica podemos observar cómo a partir del conocimiento, digamos, de espacios geográficos tan amplios como en esta mapa que vemos, pueden modular o pueden construir espacios a imagen y semejanza de las cordilleras y de todos los espacios naturales que ellos avistaban en su momento, ¿no? Aquí tenemos lo que es la ciudad prehispánica de Tiwanaku, como una reconstrucción ideal, donde están pirámides, donde están templos semi hundidos, donde están otros templos a la misma altura del suelo. Entonces, todo esto nos está mostrando de cómo el ser tiwanacota, por ejemplo, eh, los humanos, en este caso la sociedad tiwanacota, ha tratado de representar en una ciudad miniatura, en este caso llamaríamos, ¿no? Pero el modelo básicamente surge de estas montañas que eran las huacas, los apus, ¿no? Es decir, eran seres tan sagrados y cómo han empezado a replicar, pero en proporciones menores, en lo que llamaba Carlos Ponce y Alan Colacta, han tratado de raptar todos estos dioses tutelares para que ellos mismos lo tengan ahí en su ciudad. Entonces decía Alan Colate y Carlos Ponce de que la pirámide de Capana, por ejemplo, es prácticamente la miniaturización de una montaña, ¿no?
de una montaña sagrada. Y lo mismo decían del templete. El templete es la miniaturización de un lago, en este caso podría ser el lago Titicaca, ¿no? Que a escala natural, real, tenemos tan inmenso, y sin embargo de manera cultural lo han transformado en una miniatura, ¿no? Entonces, eso era, digamos, el conocimiento técnico, ¿no? Y estético también de la cultura tiwanaku. Pero más allá de eso, podemos decir de que los elementos que conforman, digamos, no solamente este escenario, ¿no? de asentamiento humano, ¿no? Sino que también todo, ¿no? La iconografía prácticamente que hay en las esculturas, la iconografía que hay en la cerámica, en los textiles, la iconografía de las corporalidades, es decir, los seres humanos de la época tiwanacota, eh, se pintaban la cara, había pintura facial, también habían tatuajes faciales, tatuajes o pinturas corporales, entonces todo prácticamente era un lenguaje, ¿no? Es decir, un universo prácticamente lleno de códigos, lleno de valores que sencillamente ellos podían reconocer, identificar y descifrar todo eso, ¿no? Entender prácticamente, lo cual a nosotros nos cuesta actualmente, ¿no? Porque obviamente hay una distancia muy grande en el tiempo y eso casi dificulta, ¿no? El verdadero desciframiento de esos códigos. Ahora bien, decíamos, hablábamos de achachilas, de huacas, de apus. Esto incluso es casi cotidiano, ¿no? Si alguno de ustedes viaja a una comunidad de los Andes, cualquiera que fuere, cotidianamente se habla, ¿no? De estos seres, de los achachilas, de los apus, de los huacas, de los seres que nos cuidan, los uyuiris, como se llaman, ¿no? Los seres que nos permiten que nos podamos procrear, nos crían, nos cuidan, ¿no? Pero un poquito haciendo una reflexión, podemos decir de que estos elementos que estamos mostrando permiten precisamente de cómo generar y cómo posibilitar, digamos, el conocimiento, ¿no? Es decir, no solamente la oralidad, digamos, que muchas veces vemos siempre como un medio de comunicación central y esencial, digamos, de las comunidades andinas, pero a la par de la oralidad también están estos elementos de la naturaleza, ¿no? Las montañas, los ríos, los mojones, las apachetas. Prácticamente ahí está concatenada, digamos, un conjunto de elementos que son difíciles prácticamente de deshacer, ¿no? En el pensamiento de las comunidades. Entonces, al tomar en cuenta estas montañas, por ejemplo, que tenemos acá, ¿no? Necesariamente una parte de ella conforma la idea de las personas que van construyendo templos, que van elaborando su alfarería, sus tejidos, ¿no? Entonces, vemos ahí de que existen elementos que muchas veces dejan desapercibidos prácticamente, ¿no? Pensamos de que simplemente había una interacción, digamos, del ser humano con la montaña de manera muy, muy puntual, o del ser humano con el río, o del ser humano con los seres atmosféricos, ¿no? Como la lluvia, los granizos, no sé. Pero no, tenemos que tener en cuenta de que cada acción que realiza el ser humano prácticamente está interrelacionada con estos otros seres. Es como una especie de simbiosis prácticamente. En un mundo llena de vida. Es decir, podemos mencionar de que en el universo andino
nada ni nadie, digamos, no tiene vida. Todo el mundo manifiesta vida, expresa vida, ¿no? Entonces, por eso cuando se hacen las ritualidades, una mesa, una wajta, una lokta, prácticamente lo hacemos para agradecer o para pedir un favor a estos seres, porque precisamente esa es la comida, ese es, digamos, el medio, la comida, ¿no? La comida que es el medio, digamos, de diálogo, ¿no? Que permite, digamos, aperturar una diplomacia, ¿no? Entre los seres humanos y estos seres, y en ese marco existe justamente una sintonía, sintonía que permite vivir en armonía, digamos, a las comunidades humanas y las otras comunidades también. Porque cuando hay un desequilibrio, cuando ya no se hace la wajta, estas ceremonias, estas ritualidades, entonces empieza una relación asimétrica, ¿no? De acecho y fustigo permanente. Ahí es donde el ser humano, como, no solamente como ser humano, sino como comunidad, como sociedad, pierde mucho. No puede haber plagas que pueden castigar en la agricultura, en la ganadería. Las mismas personas van enfermándose, van muriendo, entonces, en la comunidad. Entonces, para evitar esa, todo ese aspecto negativo, eh, se acude justamente a estas ceremonias y rituales, ¿no? Que tienen realmente un profundo significado, ¿no? En las memorias de estas sociedades, digamos, de los Andes. Entonces, como podemos ver, existe construcciones culturales como estos templos, existen elementos naturales como estas huacas, ¿no? Las montañas. Entonces, a partir de eso, podemos ver con mucha claridad, ¿no? Cómo los tiahuanacotas, digamos así, realizaban sus actividades en medio de estos espacios, ¿no? Podemos decir de que, por ejemplo, alrededor de la pirámide Capana está prácticamente llena de ofrendas, ¿no? Y las ofrendas consistían, por ejemplo, en animales. Aquí, por ejemplo, vemos una pata de una llama. Aquí vemos el cráneo de un cuy. Los cuyes eran parte de los sacrificios, de los masivos sacrificios que hacían en Tiwanaku. Acá vemos un conjunto de piezas de cerámica que trozaban. Es decir, cuando en la cultura tiwanaku, cuando tenían que ofrendar la cerámica, siempre tenían que trozar, es decir, romper, ¿no? No habían ofrendas con cerámica entera. Otra cosa es cuando enterraban a los muertos, sí, ahí se puede observar cerámica entera. Sin embargo, cuando se trataba de una ofrenda a un templo o una huaca, digamos en este caso, siempre tenía que trozarse. Y podemos ver un conjunto de cráneos de aves. Estos cráneos han sido analizados por ornitólogos de la Universidad Mayor de San Andrés y los resultados muestran de que son aves exóticas, posiblemente de la Amazonía. Son 7 especies de aves, ¿no? que estaban en un lugar, ¿no? depositado como ofrenda. Y por último, aquí en esta imagen podemos observar un niño que ha sido estudiado por un antropólogo físico y más o menos nos dice de que este niño tenía de 7 a 8 años, ¿no? Entonces, fíjense cómo funcionaba, cómo operaba prácticamente Tiwanaku con a partir de estas ofrendas, con esas otras colectividades que hemos mencionado, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como a veces pareciera ser, ¿no? Es decir, a veces miramos una wajta, una ceremonia,
de manera muy mecánica, ¿no? De manera muy mecánica, como, es decir, vacío, digamos, de valores y de contenido, ¿no? Y lo miramos a veces como si fuera por cumplimiento, digamos, ¿no? Sencillamente miramos así, pero cuando vemos todos estos datos, nos podemos dar de cuenta de que realmente la relación es muy seria entre la comunidad humana y las otras comunidades no humanas en este caso. Entonces, vean un poquito cómo, ¿no? Tiwanaku prácticamente nos muestra esa relación, digamos, que tiene con el espacio, ¿no? Con las montañas, con el río, con los animales y las plantas, y cómo va modulando la construcción de su asentamiento, en este caso urbanístico, ¿no? Casi al finalizar la última clase, vamos a mostrar más ejemplos de esto y cómo Tiahuanaco incluso construye fosas artificiales, ¿no? Que realmente ha permitido construir una especie de, yo lo llamaba de un comportamiento hidrocósmico, yo lo llamaba, es decir, una vida basada en el manejo y el uso del agua, ¿no? Entonces, solamente para el consumo humano, sino que también el uso para poder realizar las canalizaciones de los ríos y a través de ellos como hacerlo, ¿cómo se llama esto? El tránsito, digamos, de los barcos, de los botes, ¿no? Que permanentemente estaban llevando grandes bloques de piedra hasta el centro de Tiwanaku. Entonces, esta parte vamos a ver en la última clase. Tenemos otro espacio, como pueden ver, la narrativa de los espacios funerales. Muchos de nosotros, o al menos a los que nos interesa conocer todavía mucho más la cosmovisión andina, vemos y alguna vez hemos visto de que las viviendas prehispánicas ya no perduran en el tiempo. Es decir, nosotros ya no observamos, ¿no? Viviendas prehispánicas, ¿no? Pero sí, algunas viviendas muy parecidas, obviamente que debe tener raíces, ¿no? Prehispánicas, como el de los Urus, ¿no? Los chipayas, por ejemplo, o de los Urus, ¿no? Y en Puno, en Perú, cómo construyen los famosos putucus, ¿no? Toda la estructura hecha en barro. Entonces, obviamente tiene raíces prehispánicas, ¿no? Pero una estructura hecha durante la época prehispánica ya no hay. Sin embargo, llama mucho la atención cómo a lo largo del tiempo han perdurado estas chulpas, ¿no? Del río Lauca, ahí en el departamento de Oruro, Bolivia, ¿no? Son las chulpas de color, como pueden observar, ¿no? Pero más allá de la estética que conlleva esta arquitectura funeral, lo más importante de esto es que cómo los seres humanos, habíamos mencionado al principio, se van construyendo a lo largo de su vida, pero cuando termina la vida con la muerte, cómo se va desintegrando esta persona, ¿no? Cuando llamo desintegrar, me llamo, por ejemplo, cómo se va desintegrando y desapareciendo del ojo de los vivos, por ejemplo, ¿no? De su familia, de la comunidad, ¿no? Y a eso lo denominamos como la desintegración social de la corporalidad. Prácticamente la muerte hace una pausa muy larga, ¿no? Donde ya este ser humano que ha fallecido, que ha muerto, no incide más con las actividades que realiza un ser humano vivo. Entonces, de esa manera ahí hay una especie, digamos, de giro, ¿no? Es decir, si bien incide en las sociedades, en las comunidades vivas, pero lo hace ya de otra manera, ¿no?
Y de ahí que hay una especie de transformación de una profunda metamorfosis, ¿no? Es decir, de una fisicalidad o de una materialidad palpable, cómo se va transformando en un ser espectral, en un ser hasta invisible, ¿no? A eso que llamamos el ajayo, a eso que llamamos el espíritu. Entonces, todo esto tiene su razón de ser, ¿no? Habíamos mencionado al principio de que el universo andino y prácticamente amerindio está compuesto pues de una parte material y la otra parte espectral, ¿no? Entonces, esto, la manifestación de estas dos, de estas dos estructuras, digamos, depende mucho, ¿no? Del ciclo ritual, del ciclo anual prácticamente, ¿no? El calendario agrícola. Entonces, no todo el tiempo un ser va a estar colgado como ser espectral, ¿no? De la espectralidad también se vuelve a la materialidad, de la materialidad también a la espectralidad. Entonces, es una transformación permanente, ¿no? Que permite crear nuevas ontologías, como llamamos, nuevos conocimientos, permite crear y recrear conocimientos nuevos prácticamente. Entonces, así se va dinamizando el conocimiento de estas sociedades andinas. Entramos a lo que llamamos microespacios, ¿no? Ya habíamos visto ya en la urbanización Tiwanacotta, ¿no? En sus templos, en sus pirámides, ¿no? Y aquí podemos observar claramente cómo la corporalidad de estas esculturas, por ejemplo, de los monolitos como el Fraile, el Ponce, el Bennett y tantos otros monolitos que hay en el sitio arqueológico de Tiwanaku, han permitido, ¿no? Que en su corporalidad prácticamente se represente la codificación del universo, del mundo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver seres, muchos llaman seres alados aquí en la parte central. Aquí en la cima y en la parte inferior podemos observar, por ejemplo, seres normales, como se dice. Pero cada uno de ellos tiene siempre un detalle, ¿no? Tanto en la cabeza, en el rostro, en el cuerpo. Entonces, la construcción, digamos, de las corporalidades, me refiero a la corporalidad de estos monolitos, ¿no? Ha implicado siempre el despliegue de un conocimiento temático, ¿no? De un conocimiento estético y técnico para poder plasmarse, ¿no? Entonces, todas estas herramientas, digamos, han hecho de que el Tiwanacotta plasme todo lo que llamamos la idea, ¿no? Es decir, toda la idea que se tiene del mundo. Y así también podemos decir la visión de ese mundo, cómo se plasma en la materia. Y en cuanto se plasma toda esta, toda esta, todo este conjunto de elementos sobre la corporalidad de estos monolitos, se constituye prácticamente como una especie de texto o enciclopedia, entre comillas, ¿no? Enciclopedia, donde los peregrinos, donde los que tenían que hacer procesiones ahí en los templos de Tiwanaku, fácilmente podían hacer la lectura, ¿no? De estas iconografías que están ahí en los monolitos. Entonces, complementamos, por ejemplo, con este otro monolito, que es el monolito Bennett, y cómo en su corporalidad podemos observar un conjunto de elementos, ¿no? Que realmente muestra cómo el Tiwanacotta de esa época pensaba su universo, ¿no? La iconografía que ven aquí, la iconografía del monolito Bennett que se observa, prácticamente está expresando cómo se representaba el mundo, ¿no? Más allá de hacer interpretaciones, digamos, con cada personaje, lo que sí podemos estar seguros es que cómo plasman, ¿no? Esa visión de mundo sobre esta materialidad lítica, ¿no? Es decir, sobre esta piedra.
existen prácticamente desde la técnica, por ejemplo, se utiliza mucho la simetría de las imágenes, ¿no? Es decir, construyes un 50%, sin embargo lo complementas con el otro 50%, ¿no? Es decir, es como una especie de, 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 espejo, de un espejo, ¿no? Que refleja la imagen, ¿no? La mitad de la imagen que lo complementa del otro lado, ¿no? No sé si pueden observar las imágenes, por favor, me avisan. Así tal vez podemos detallar por secciones. Pero si no se ve, vamos a hablar de manera genérica solamente. ¿Pueden ver las imágenes? Perdón. Se ven, se ven. Ya. Entonces vayamos, mira. Esta imagen que estoy mostrando con el cursor, con la flecha, representa a toda la corporalidad del monolito Bennett, ¿ya? También conocido como el monolito Pachamama. Sin embargo, la imagen que está en este otro lado de colores es parte de una túnica, de una vestimenta que envolvía a un niño allá en Moquegua, ¿ya? Valle de Moquegua, actualmente sería el territorio peruano, ¿no? Entonces, simplemente puse estas dos imágenes para comparar, ¿no? Es decir, el textil, la vestimenta natural, el tejido, y cómo ese tejido ha sido reproducido o replicada en la corporalidad del monolito, ¿no? Muy similar, fíjense, las imágenes de aquí en la parte inferior de la túnica del niño, cómo se asemejan prácticamente aquí a la túnica del monolito Bennett, ¿no? Y así podemos ver personajes, ¿no? Distintos personajes, por ejemplo, aquí el cóndor, que está cubierta con una máscara, ¿no? Es cuerpo humano, pero con una cabeza, con una máscara de cóndor. En ese ejemplo podemos prácticamente ver la relación, ¿no? De dos especies en este caso. Especies como el ser humano y especie como el cóndor, ¿no? Que nos está forzando, digamos, a ver una transformación, ¿no? Como el ser humano se va mudando al cóndor, ¿no? Al ponerse una máscara. Y estamos hablando de una tremenda metamorfosis que cambia prácticamente la concepción normal del pensamiento. Es decir, si bien un pensamiento se ubica en un espacio y tiempo bien concreto, la transformación y la metamorfosis hacen que se acelere o hacen que se mude ese pensamiento. Pues así es como, como hojear un libro, ¿no? Cuando ves a un ser humano, ves como un capítulo, digamos, de una historia X, ¿no? Pero cuando se va transformando al cóndor, vas cambiando de capítulo y vas viendo otro tipo de realidad. No es lo mismo la corporalidad de un humano normal que la corporalidad híbrida entre lo que es el cóndor y el ser humano. Vemos después aquí cabezas, ¿no? Sin embargo, ahora enseguida vamos a hablar de estas dos cabezas. Aquí vemos, por ejemplo, lo que muchos llaman el viracocha, pero ustedes tienen que un poquito repasar de dónde nace el concepto de viracocha, ¿no? Y viracocha es prácticamente una concepción este, plasmada por los cronistas, ¿no? Y mucho más antes no se sabe, ¿no? Con qué nombre se lo conocía a estos seres frontales, lo llamo, ¿no? De manera neutral. Y bueno, pues muchos lo consideran como Dios, pero no tenemos que olvidar de que en el contexto tihuanacota, es decir, en la época tihuanacota, prácticamente imperaban los chamanes, ¿no? Posiblemente estos seres que estamos viendo con máscaras de cóndor hayan representado la transformación a la que estaban acostumbrados, ¿no? Los chamanes. Los chamanes permanentemente hacían la ingestión, digamos, el consumo de plantas visionarias, ¿no?
mal llamado plantas alucinógenas, ¿no? Nosotros conocemos como plantas visionarias que permiten la ampliación de la conciencia natural o normal de las personas. Entonces, en la época de Tiwanaku, solamente los chamanes tenían ese profundo conocimiento por las plantas que le permitían justamente transitar de una corporalidad a otra corporalidad, de una corporalidad humana a una corporalidad animal, de una corporalidad animal a una corporalidad vegetal, de una corporalidad vegetal a una corporalidad mineral. Entonces, por eso al chamán se le cataloga como un personaje trans específico o algo específico, porque tiene la capacidad de fluir de corporalidad en corporalidad, porque tiene la capacidad de fluir de, de especie en especie. Entonces es totalmente distinto, ¿no? Un ser humano normal no tiene esas capacidades a lo específicas, ¿no? O transespecíficas, ¿no? Entonces, posiblemente estos seres, por ejemplo, como este ser frontal, esté representando también a un chamán, ¿no? Por eso está ubicado en la parte central. Pero no vamos a ir a los significados, ¿no? Solamente lo que yo quiero mostrar es cómo se organizaba el universo Tiwanaku, porque estas imágenes que vemos en las dos túnicas, en este caso, nos está permitiendo ver cómo pensaban el mundo los tiwanacotas y cómo, cuál era su lugar de ellos en este universo, en este mundo. Entonces, eso es prácticamente, ¿no? La importancia de conocer estas imágenes, ¿no? Finalmente podemos mencionar acá, donde estoy señalando con la flecha, el vaso ceremonial denominado Keru, y en el otro lado tenemos lo que es una tableta de rapé. El vaso ceremonial se utilizaba para hacer las libaciones, lo que llamamos la chaya, ¿no? Siempre en honor a los deidades, en honor a los seres más importantes, ¿no? Que acechan a la comunidad, ¿no? Y lo mismo, aquí vemos lo que es ¿no? La tableta de rapé, donde podían depositar elementos precisamente del rapé o de la huilca, ¿no? Entonces, ellos hacían el consumo ceremonial de estas plantas justamente para ampliar, como decíamos, la conciencia, ¿no? El conocimiento prácticamente. Entonces, así exploraban nuevos mundos, ¿no? Nuevos mundos, y así poco a poco materializaban eso en sus textiles, en sus corporalidades humanas, animales y en las esculturas también, ¿no? Entonces, es un universo bastante complejo, ¿no? Eh, de cómo accedían, digamos, a nuevos tipos de conocimiento y esos nuevos conocimientos, cómo se plasmaban en las imágenes. Bueno, aquí tenemos prácticamente, aunque lo hemos puesto de manera muy, ¿no? De manera muy, ¿cómo les digo? No tan selectiva, casi casual, yo diría, solamente para mostrar, ¿no? Cómo se trata de reivindicar esos conocimientos prehispánicos, ¿no? Participando, ¿no? En los antiguos templos, ya, pero con, con visiones ya muy contemporáneas, ¿no? Eso es lo que decíamos, el sincretismo. Si funciona, sería genial, ¿no? Realmente sería de una complementariedad, incluso, ¿no? Que fortalece las dos visiones del mundo. Pero cuando hay sobreposiciones, ahí es el problema, ¿no? Donde cuando uno se quiere sobreponer sobre el otro, bueno, hasta se genera ya una lucha, digamos, hasta ideológico, no sé. Entonces, estos espacios prehispánicos han sido retomados, digamos, por esta institucionalidad de los amautas,
que permanentemente están, ¿cómo llamaríamos? Están tratando de fortalecer, de visibilizar justamente los espacios, digamos, sagrados donde en la antigüedad y como en el presente se practican ceremonias, ¿no? Y estas ceremonias, no solamente, como les decía, va relacionada con el simple hecho de quemar una ofrenda y, bueno, vacíos de contenido, decíamos, ¿no? Sino que es de una profunda relación, ¿no? Entre todos los seres que hemos mencionado. Entonces, para que se entienda bien, es justamente para cohesionar, ¿no? Para poner en armonía, para poner en temple, en sintonía, ¿no? La existencia, digamos, de estas comunidades humanas y no humanas. Podemos observar las apachetas. Las apachetas están casi en toda la región andina, ¿no? Desde Ecuador hasta Argentina. Entonces son espacios, ¿no? Donde se deposita mucha, mm, ¿cómo diríamos? Mucha confianza, digamos, por parte de los seres humanos, ¿no? Porque una pacheta es parte de un trayecto, ¿no? De un camino, en este caso, de una ruta de viaje. Y normalmente las apachetas están en lugares altos, ¿no? Las montañas, donde el viajero llega cansado y, bueno, pues para aminorar el cansancio, alza una pequeña roca y lanza ahí, ¿no? Donde está la pacheta, ¿no? Entonces, eso es más o menos la forma en que se relaciona, ¿no? Para apaciguar el cansancio, para que en el trayecto no exista, digamos, seres malignos que estén al acecho, como los sagras, los anchanchos, no sé. Es otro tema que vamos a hablar en otra clase, pero es para protegerse de esos seres malignos, ¿no? Que hacen mal al viajero. Entonces, las apachetas son depositarios, ¿no? Del cansancio prácticamente, ¿no? Que va alivianando al viajero. Entonces, estas apachetas están en cierta distancia, ¿no? Hay estudios muy importantes en la Argentina, por ejemplo, aquí en Bolivia también, donde desde los viajeros prehispánicos hasta los viajeros casi contemporáneos, siempre han tomado en cuenta y han valorado estos espacios, ¿no? Y bueno, pues es parte, digamos, de esa construcción cultural, es parte de esa visión de mundo, ¿no? Que los andinos han construido desde la época prehispánica hasta el presente. Y casi ya para finalizar, vemos una cartografía cosmológica. Aquí lo que quiero que observen es cómo el ser humano apenas ocupa un lugar tan pequeño, tan reducido en este inmenso universo compuesto de múltiples seres. Y obviamente habrán cientos de seres todavía que faltan, ¿no? Que complete este cuadro, pero simplemente es un resumen, digamos, de cómo el ser humano interactúa desde su casa, ¿no? Desde las piedras sagradas, desde los árboles que son predadores de humanos y de animales, desde las nubes, ¿no? Que son acechadores, ¿no? O fustigadores, digamos, ¿no? El sol, las estrellas, el rayo, la luna, el aerolito, lo que llamamos la estrella fugaz, el caticati tan común, ¿no? Muy popular en el mundo andino, la cabeza voladora, el ajayo común central, los montículos, ¿no? Que son igual acechadores, ¿no? Que causan enfermedad, la transformación, lo que decíamos, ¿no? La metamorfosis del zorro a un joven humano o del cóndor a un joven, ¿no? Es decir, ese tipo de, de hechos, digamos, ¿no? De cómo convertirse de una corporalidad a otra, está todavía muy vigente, ¿no? No solamente estaba vigente en la época prehispánica, ¿no? Sino que hay una continuidad hasta de los animales muertos, ¿no? Cómo
muchos pensaríamos, ¿no? Tal vez desde una concepción occidental, que un muerto ya no acciona para nada, ¿no? En la comunidad, ¿no? Sin embargo, en el mundo andino se ve que hasta los muertos inciden, ¿no? De alguna manera en en la formación y el comportamiento de estas comunidades, ¿no? La serpiente, por ejemplo, que se cataloga como el intestino humano, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, toda esta imagen se ha construido a partir de los relatos, ¿no? Que se han recolectado en diferentes comunidades aquí en el sur del lago Titicaca, cerca a Tiwanaku. Entonces podemos observar, ¿no? Cómo todavía existe esa continuidad, ¿no? De, 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 de cómo construir o de cómo se construye prácticamente un universo muy distinto todavía, ¿no? Es decir, distinto al universo occidental, ¿no? O al modelo impuesto por el occidente. Entonces, vean, esta realmente es un cuadro muy didáctico para mí, ¿no? Para que cada uno de ustedes, estimados compañeros del diplomado, cómo pueden ver incluso cómo se hace cosmovisión incluso en un hogar, en la casa, cuando uno tiene, por ejemplo, ciertos muebles, ¿no? En un cuarto, sea en la sala, en la cocina, no sé, en el dormitorio, estamos llenos de objetos, ¿no? Que son parte de una construcción, pero estos objetos no son simplemente cosas inertes, ¿no? Que no emanan significado, sino permanentemente nos está interpelando, ¿no? Otra cosa es que a veces no nos damos de cuenta y vemos como un aspecto decorativo, ¿no? Como un adorno, como alguien decía, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones, ¿no? De todas estas manifestaciones culturales necesariamente están compuestas de todo esto, ¿no? De los seres, ¿no? Como pueden observar ustedes, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a pedir que se haga un ejercicio justamente a ver cómo en el lugar donde vive, cómo se concibe el universo contemporáneo, obviamente, ¿no? Del presente. Entonces, todo esto, como pueden ver, responde, responde a una lógica de vida, ¿no? Muy propia de cada región. Por eso las culturas andinas se incide mucho en las particularidades, ¿no? Hay veces, cuando miramos de afuera, pareciera de que todo es muy, muy similar, hay mucha semejanza, pero cuando vemos a detalle, hay muchas particularidades, incluso de comunidades vecinas, ¿no? Precisamente estas comunidades vecinas se diferencian porque cada uno fortalece su identidad, ¿no? Su propia autenticidad. Entonces, yo creo que el fenómeno, digamos, el fenómeno cultural contemporáneo, digamos, esa que emana desde Occidente, desde Norteamérica, desde las grandes urbes aquí en nuestro continente, prácticamente tienen nomás pues bases, ¿no? Prehispánicas, prehistóricas, como en algún momento se conocían, ¿no? Y lo más paradójico es que la nueva ciencia que se está generando en Europa, por ejemplo, sobre el comportamiento de las plantas, sobre el carácter de las plantas, muchos investigadores, ¿no? Que estudian plantas cada día nos están mencionando de que las plantas también habían sabido pensar, que las plantas también habían tenido sentimientos, habían tenido sensaciones, que cada vez que ponemos sobre la mesa y agarramos un cuchillo para hacer nuestra ensalada, las plantas están llorando. Entonces, este tipo de cosas están demostrándose a partir de la ciencia actual, ¿no? Pero ya ha sido vivido también por nuestros pueblos, ¿no? Hace miles de años, imagínense. Cuando dicen, por ejemplo, en uno de esos relatos dice, no hay que botar el alimento, no hay que botar la papa, no hay que botar el grano porque sabe llorar, ¿no? Entonces,
parece que concuerdan, es decir, la ciencia actual prácticamente se está basando en los mitos del pasado, ¿no? Parece que el mito no había sido tan mito que digamos, ¿no? Que había sido nomás un conocimiento, ¿no? Tal vez un conocimiento obviamente distinto al conocimiento científico que se genera en las universidades. Entonces es prácticamente de una profunda reflexión, ¿no? De cómo nosotros nos constituimos tal como somos en la actualidad. Entonces yo quisiera prácticamente concluir esta parte leyendo este párrafo, ¿no? Dice, en la cosmovisión andina, los principios que operan están basados en las alteridades sobrenaturales o los emisarios cósmicos. Este es el motivo por lo que los espacios ceremoniales y domésticos quedan envueltas con los más apreciados y complejos diseños espaciales y gráficos policrómicos, ¿no? Entonces, por ahora estaríamos concluyendo esta primera clase, aunque hemos tenido ciertos percances con la parte técnica, pero en la otra ya mejoraremos, ¿no? Las presentaciones y todo eso. Entonces, si tienen alguna consulta, alguna reflexión, algunas dudas que aclarar, yo creo que nos damos desde este momento 20 minutos, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí, perfectamente. Sí, yo quería tal vez un poquito ah, fuera de lo que es lo común. Yo quisiera saber si usted tiene alguna referencia bibliográfica de todo lo que ha hablado. Claro que sí. Hay una buena cantidad de artículos y algunos libros, ¿no? Que yo puedo compartir en el grupo también. No habría ningún problema. Ujú. Si no es tan sencillo, tal vez por el, eh, ¿cómo le llamamos? Por el peso que tiene, digamos, para mandar, pero por lo menos el nombre del autor, el año, el título podemos compartir, ¿no? No habría ningún problema de eso. Bueno, de todas maneras, la, la charla me ha parecido muy, muy interesante porque he comparado con algunos costumbres, hábitos, como lo podríamos llamar. am, Aquí en el Cerro de Potosí hay unas cruces que van subiendo y la explicación que usted da, digamos que un poco es más parte de lo que es el pensamiento andino que de lo que es la parte europea, ¿no? La que ha llegado a este lugar. Creo que el entendimiento va más de la mano de lo que usted ha explicado que de lo que son las cruces que se le ha impuesto como un peregrinaje hacia el cerro, pero no había mucho sentido, ¿no? Pero creo que con su explicación encaja más, digamos, cómo comprender algunas imposiciones que han habido y poder entender nuestro origen. Porque si bien usted sabe que el que escribe es el ganador, no escribe el que ha perdido en este caso, ¿no? Pero, y todos los libros que tenemos, todos los relatos son de un español que ha escrito lo que ha visto. Pero cuando uno ve y lee entre líneas, comprende mucho mejor. Muchísimas gracias por su exposición. No, más bien yo quedo muy agradecido por el interés y más que todo por la reflexión. Eh, cada espacio, cada cosa que nosotros observamos es un mundo, ¿no? Así de complejo es, ¿no? No es tan sencillo clasificar en una tipología, ¿no? Es decir, hacer una taxonomía de las cosas
y ya, digamos, cada cosa es muy particular realmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las cruces, cuando hablamos de de las iglesias, por ejemplo, ¿no? Que se han sobrepuesto sobre los antiguos asentamientos humanos, o espacios sagrados, como se dice. Entonces, hay mucho realmente que investigar en esos espacios, porque no podemos mutilar, digamos, la historia, ¿no? La historia se lo tiene que entender tal como está compuesto, ¿no? Entonces, yo solamente trato de distinguir un poco cuál sería, digamos, esa raíz, digamos, que ha surgido desde la época prehispánica y que todavía tiene continuidad en el presente. Sin embargo, estamos obligados a entender igual, ¿no? La colonia a partir de las iglesias, a partir de las ex haciendas, ¿no? Es decir, es parte de nuestra historia, ¿no? Eso no podemos aislar ni desechar, porque si vamos a tratar de desechar o de no comprender esa etapa, digamos, de nuestra historia, estaríamos incompletos igualmente, ¿no? No estaríamos hablando nuestra historia de forma completa. Entonces, de todas maneras, cada cosa es un mundo, como les digo, ¿no? No es sencillo. Hay que investigar, ¿no? Desde lo bibliográfico, hay que acudir a los datos, ¿no? Tener pues todo a mano y tratar por lo menos aproximarnos a eso, ¿no? Acercarnos. Si alguien tiene alguna pregunta, Sí, profesor, buenas comentario, noches. alguna reflexión, por favor. Buenas Alejandro, noches. buenas noches. Adelante. Una consulta. Yo estoy vivo en Argentina y usted recién mencionó cuando mostraba la cartografía cosmológica, nombró el Cati Cati como cabeza voladora, ¿puede ser? ¿A qué se Así es. refieren? Bueno, yo he hecho una relación de estas cabezas voladoras con esas cabezas que vemos en la iconografía de todas las culturas andinas, ¿no? Empezando desde Nazca, cultura Chimo, Paracas incluso, cultura Pucara en el norte del Lago Titicaca y terminando en Tiwanaku, por ejemplo, ¿no? Vemos en su iconografía cabezas cortadas, ¿no? Desmembradas, diríamos en este caso. Entonces, a razón de eso, seguramente a lo largo del tiempo se mantuvo, digamos, esta, esta, esta narrativa, digamos, ¿no? De la cabeza desmembrada, y que en el tiempo, mira, hasta el presente, se ha convertido en el cabeza que come personas. Al menos en esta región, la región del lago sur, del lado sur del lago Titicaca, se entiende así, ¿no? La cabeza voladora que tiene su actividad durante la noche y que va detrás de una persona, ¿no? Que lo muerde y que lo convierte en otro Katikati, ¿no? Es el nombre Katikati de la cabeza voladora, ¿no? Entonces, eso es prácticamente una, una referencia, digamos, que se extrae de estas cabezas desmembradas de la época prehispánica. Excelente, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien tiene un comentario, una reflexión, pregunta? Hola, buenas noches. ¿Me escucha? A ver, sí, Laritza, adelante. Volviendo a la primera pregunta, yo igual tenía una consulta sobre eso. Había mencionado la japacheta como ruta o algo así, ¿no? Para guiarse en su camino. Sí, Actualmente las japachetas son, en caso de que hay un accidente y hay personas fallecidas, se construyen estas. No sé si tienen relación o es que se ha cambiado el significado. sí, muy buena la pregunta. Sí, hay un concepto que se utiliza para entender este tipo de dinámicas culturales, digamos, ¿no? El concepto de disyunción, ¿no? Eso significa de que, por ejemplo, el significado es el mismo, ¿no?
tanto la Pacheta que hemos visto, ¿no? Construida con esa estructura de piedra, pero como dice muy bien usted, también cuando hay accidentes y mueren personas, y en esas apachetas se construyen nichos falsos, ¿no? Con cruces, todo eso. Entonces, el significado es el mismo, ¿no? Es el mismo, solo que ha cambiado la forma, digamos, de representar eso, ¿no? Con la materialidad. Entonces, el concepto de disyunción prácticamente nos dice eso, ¿no? Puede haber significados que continúan por cientos de años, ¿no? Pero puede ser que las formas de las materialidades cambien, o al revés, ¿no? Pueden cambiar muchas veces los significados, pero la materialidad se mantiene intacta casi, ¿no? Entonces, sucede este mismo hecho, ¿no? Ahí donde las apachetas. Ahora bien, tal vez un poco, si bien era para aminorar, para pedir, digamos, un presagio, digamos, positivo para el viaje y todo eso, cuando se invoca a los muertos, cuando se llama, digamos, a esos seres espíritus, ¿no? Espectrales, lo mismo, ¿no? Lo mismo, la petición es la misma, ¿no? Entonces, el grado, digamos, de tranquilidad, el grado de seguridad, sobre todo, lo que ofrece después la ruta que va a continuar, se expresa de la misma manera, ¿no? Entonces, no hay práctica, el significado no cambia, ¿no? Aunque la materialidad es distinta. Listo, muchísimas gracias, me despejó bastante esa duda. En algún momento había escuchado igual, ¿no? Que utilizan las apachetas actuales como indicador del camino. Dicen, había escuchado, ¿no? Pasando las apachetas, hay señal más o menos y ya ubiqué que donde había habido un accidente, pasando había señal de teléfono. Entonces recién logré entender, captar esta relación que ha mencionado usted. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted más bien. ¿Otra pregunta? Sí, profesor, ¿se puede? Claro que sí, adelante, adelante. Sí, bueno, gracias, profesor. Bueno, pues yo leí que la cultura tihuanacota es muy anterior a la cultura inca. Es más, los incas llegaron y ya Tiahuanaco ya estaba en ruinas. Eso hace entender que, bueno, pues no tenemos una piedra roseta, no tenemos em, escritos que nos permitan interpretar los símbolos de Tiahuanaco. O sea, lo que la gente hace y los científicos y hace es tener teorías, pero no hay nada certero todavía, ¿no? Entonces, usted nos explicaba los sincretismos que utilizan nuestros amautas, que parecería que estamos manteniendo lo que es Tiwanaku, pero yo pienso que lo de Tiwanaku es muy anterior, es mucho más sofisticado a lo que tenemos ahora, a lo que hemos rescatado ahora, sin desmerecer el trabajo que hacen nuestros amautas, evidentemente, pero creo que estamos lejos todavía de poder interpretar la cosmovisión de los tihuanacotas. Em, Quería saber su opinión porque bueno, pues de los incas a nuestros antepasados próximos, que serían los aymaras, todavía también hay un sesgo importante que rescatar y peor aún de los tihuanacotas, ¿no? Entonces, quería su opinión, profesor, porque y otra cosa más. Yo entiendo que los amautas utilizan justamente los vasos ceremoniales y el rapé, y seguramente es para utilizar sustancias alucinógenas y poder entrar en esos otros planos, en esos otras, y tener contacto con esas otras entidades que seguramente están cerca de nosotros o viven muy próximo, ¿no? Entonces, esa es la otra pregunta, si ellos logran hacer eso. Y la primera era justamente el tema de la cosmovisión Tiahuanacota, ¿no? Gracias. Muchas gracias por las consultas. La, claro, en lo profundo de la historia o en la lejanía del tiempo, claro, nos
a nosotros naturalmente nos quedan muchas dudas, ¿no? Sobre cómo eh, eh, se desenvolvía Tiwanaku como sociedad y particularmente las representaciones iconográficas, ¿no? Tiene toda la razón, ¿no? Cuando menciona que todavía no estamos descifrando los códigos, ¿no? La iconografía, porque precisamente hemos perdido esa lógica de pensamiento tiwanacota, ¿no? El tiempo ha hecho de que eh, vayamos mudando de, de forma de pensar y esto ha hecho más complicado todavía acceder, digamos, al verdadero significado de esos códigos. Pero haciendo un paréntesis sobre esto, podemos decir de que los arqueólogos, los científicos, digamos, que estudian Tiwanaku u otras culturas prehispánicas, eh, lamentablemente se basan en una línea de tiempo evolucionista, ¿no? Eso significa de que ven la historia como, vamos a poner una comparación con los vagones del tren, ¿no? Es decir, donde está la locomotora principal y después viene el vagón primero, segundo, tercero, cuarto, X, así, ¿no? Entonces vemos la historia así, lamentablemente, por eso le digo, vemos la línea de tiempo así, unilineal, según esta visión evolucionista, lo primero estarían el salvajismo, la barbarie, la civilización, así, ¿no? Nos han enseñado y eso es lo que tenemos en la mente, ¿no? Así comprendemos la historia, ¿no? Como si fuera un vagón de tren. Pero si aterrizamos más allá de eso, de esa, de esa línea de tiempo evolucionista, podemos ver de que Tiahuanaco prácticamente estaba compuesta por muchas culturas. Posiblemente los incas, que posteriormente surgen como, como una gran cultura, estaban conformando, digamos, parte de esa gran sociedad tiwanacota. Los aymaras de la misma manera, los urus, los azanáques, los carangas, los lupacas, todas las culturas todavía que por lo menos los puquinas, por ejemplo. Entonces lo que pasa es que hay, como alguien decía de las compañeras, el que escribe la historia es el vencedor. Y el vencido tiene que acatarse y asumir nomás lo que dice el vencedor. Entonces, hay mucha reflexión profunda lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, realmente, ¿de dónde salen estas ideas? ¿No? Entonces, yo veo como el actual Bolivia, compuesta de manera multicultural, Tiwanaku de la misma manera estaba así, porque los aymaras no caen pues del cielo después de que Tiwanaku desaparece y al día siguiente están los aymaras y después los incas, no, o sea, la historia no funciona así. En la mirada del evolucionista sí, creo que es así, ¿no? Pero desde una lógica muy propia de nosotros no funciona así, ¿no? Entonces, cierro paréntesis con esos. Entonces, lo que vemos en la época Tiwanaku es justamente, hay errores, ¿no? De estudio prácticamente, porque lo primero que quieren saber los investigadores es justamente qué significa tal elemento. El cóndor, ¿qué significa? El zorro, ¿qué significa? No sé, no sé, la llama, ¿qué significa? O sea, ni siquiera han estudiado la estructura, digamos, de una iconografía, ni siquiera han estudiado el sistema iconográfico, ya están prácticamente adelantándose a los significados, ¿no? Entonces yo decía, primero tenemos que estudiar el cómo significan las cosas, antes de investigar el qué significan. Entonces, espero que con esto un poco le haya respondido a sus dudas. Sí, gracias. Otros compañeros, Profesor, buenas noches. ¿cómo está usted? Un gusto. Adelante. Por favor, tengo la siguiente duda y consulta también. Bueno, nosotros en la actualidad, bueno, como había mencionado usted, vivimos, ¿no? Dentro de, bueno, ponemos dentro de muchos mundos, ¿no? Rodeado de muchos mundos.
Y entre ellas, yo creo que puedo entender en la actualidad que también existe un mundo o un mundo oscuro, lo podríamos llamar tal vez así, en donde se manifiesta, por ejemplo, el tío, ¿no? En la actualidad yo veo bastante, ¿no? Estas formas de poder tener huactas o creencias, ¿no? A este tipo de deidad, que hablaríamos del tío, justamente de Potosí y otras regiones tal vez de Sajama, y justamente también acá en La Paz tenemos la curva del diablo, ¿no? Entonces, yo quisiera un poco tal vez comprender y también que nos podría tal vez un poco tener más conocimiento acerca de ello. Mi pregunta es lo siguiente, ¿esto va relacionado con lo que son nuestra cosmovisión andina? Esta forma, ¿no? de hacer huactas o denominar los huacas, ¿no? A este tipo de deidades o es reciente, porque también esto también se ha hecho bastante como si fuese una petición tal vez muy mercantilizada, podríamos llamarlo algo así, ¿no? Y al igual que en las minas también sucede, ¿no? Yo te doy algo, vos me das por ello otro, ¿no? Algo así más o menos, ya yo lo entiendo, ¿no? Es una reciprocidad, pero muy distinta tal vez que a las culturas ancestrales teníamos nosotros. Solo eso, gracias. Muchas gracias por la pregunta, con mucho gusto. En realidad, tenemos que partir siempre de una concepción, ¿no? De que el universo andino es un universo de entidades vivientes, sintientes, que tienen mucha subjetividad, ¿no? Entonces, lo que, lo que realmente manifiestas, ¿no? Sobre la vida nocturna, entidades nocturnas, prácticamente estas manifestaciones culturales nacen, ¿no? Es decir, aparecen en la época prehispánica. De hecho, Tiwanaku, por ejemplo, representa la vida nocturna con colores oscuros, ¿no? Ahí es donde se realizaban las ceremonias con estas plantas visionarias. Entonces, en el mundo contemporáneo todavía continúa, ¿no? Tal vez ya, como decíamos en algún momento de esta clase, tal vez el espacio, digamos, donde se está realizando la ofrenda o la ritualidad también ha mudado, ¿no? Pero eso no implica de que el significado sea el mismo, ¿no? Normalmente las ceremonias y las huactas se hacen pues o para agradecer o para pedir, ¿no? Son dos cosas, ¿no? Entonces, eh, si no se hace esto, habíamos mencionado de que puede haber una relación de asimetría, ¿no? Es decir, de, de, de acecho y fustigo, ¿no? Donde ni los seres humanos ni los otros, en este caso, entidades como los tíos o como la curva del diablo, decíamos, en un espacio muy consagrado ya actualmente, ¿no? Y muy reconocido, no tendría sentido, ¿no? Entonces, es importante, digamos, ver siempre, ¿no? O sea, más allá de la materialidad o el lugar donde se está practicando esto, es importante de que el significado sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo, de petición sobre todo y de agradecimiento. Listo. Gracias, gracias. Bueno, bien, yo creo que ya muchos quieren descansar por el aspecto laboral que también mañana tenemos todos. Agradecido, agradecido por este curso. Realmente es sorprendente la cantidad de compañeros que veo que están acá en el curso. Espero ya solucionar el problema técnico para el día jueves y no tengamos ningún percance con las disculpas del caso. Entonces, bueno, pues por hoy estaríamos concluyendo y retornamos el día jueves a las 8 de la noche, por favor. ¿Ya? Seguramente ya el profesor Román ya ha colgado en plataforma la bibliografía necesaria prácticamente para comprender el tema que hemos abordado hoy y
sucesivamente nosotros también va a estar colgado en la plataforma. Entonces, pero ese es solamente para la clase, ¿no? Pero más allá de esto, como la compañera decía, alguna bibliografía pueden solicitar, no hay ningún problema. Con gusto yo se los paso eso, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces, agradecerles nuevamente y muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, de verdad. Hasta el jueves. Gracias a usted, buenas noches. Maestro, buenas noches. Gracias. Disculpa, no sé si llamó lista temprano, yo entré un poquito después, por si se puede tener en cuenta la asistencia. Claro que sí, claro que sí. No hay problema. Yo voy porque esto está grabado seguramente. El profesor Román está grabando, entonces no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien, listo, profesor. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.